Muy buenas noches, Dios te bendiga a toda la querida iglesia que se está conectando en esta noche. Dios le bendiga en abundancia a cada uno de ustedes. Es mi deseo que esta noche la palabra del Señor que podamos compartir pueda hacer una obra en nuestros corazones, ¿no? Estoy contenta, estoy agradecida con el Señor porque Dios ha puesto algo en nuestro corazón, en el corazón de mi esposo y mío, de poder transmitirles a la iglesia. Y bueno, el Señor sigue hablando en nuestros corazones, confirmando la palabra. Sabe que anoche, para alegría, ¿no? Gozo de nuestro corazón, podíamos escuchar también a nuestro querido apóstol Omar Otero, y el Señor confirmaba la palabra, ¿no? Lo que ya Dios había puesto en nuestros corazones, podía confirmar a través de la palabra del Señor dada a través del apóstol. Y bueno, damos gracias a Dios, seguimos encaminados en lo que es este tema tan hermoso que es la paternidad, ¿no? Poder compartir una palabra de paternidad hace que la iglesia pueda ir a un crecimiento sostenido, como dice el apóstol Aníbal también. Bueno, y mi esposo estuvo compartiendo una palabra el día domingo sobre la paternidad, y quedó esto en mi corazón, ¿no? En mi mente, dando vueltas sobre este tema que él compartía acerca de Jesús y la relación con sus padres terrenales, ¿no? Creo que en la palabra de Dios tenemos grandes ejemplos de grandes hombres y mujeres de Dios haciendo la voluntad de Dios, pero la vida de Jesús es nuestro ejemplo por excelencia. Creo que más allá de mirar otros que aunque han sido hombres de Dios y mujeres de Dios, no dejan de ser hombres y mujeres como usted y como yo, ¿no? Pero Jesús era perfecto. La vida de Jesús a nosotros nos deja un ejemplo a seguir, para seguir sus pisadas y poder ver aún cómo era la vida de Jesús siendo niño, siendo un joven, y cómo debía ser marcado por sus padres, ¿no es cierto? Nuestro pastor Daniel hablaba de estas cosas el día domingo, y pude rescatar algo que él dijo en esta última prédica, cuando él decía que Dios reserva lo mejor para el final. Hizo una referencia, hizo una diferencia entre aquellos que recién comienzan en la vida del Evangelio y los que ya están un pasito más adelante y ya pueden entender lo que Dios le habla y lo que Dios quiere con ellos, cuál es el propósito que Dios quiere con ellos a través de sus pastores, ¿no es cierto? Jesús, teniendo la edad de 12 años, pensó que ya estaba preparado para hablar con los doctores de la ley, y si bien por ser el Hijo de Dios estos se maravillaban de escucharlo, sin embargo sus papás volvieron a buscarlo y se lo llevaron de la orejita, ¿no? Y le dijo: venga, mi hijo, para acá, que usted no está todavía listo para esto. Y bueno, y ya escuchamos esa palabra y poder ver la respuesta de Jesús en una situación inmadura todavía. Era el tiempo de su proceso, donde el Padre lo estaba preparando para un destino de gloria, por supuesto, como también lo hace con nosotros, y nos introduce en un proceso de crecimiento para llegar a un destino de gloria también. Entonces han pasado 18 años más hasta que Jesús a sus 30 años comienza su ministerio, y pensando que no era su tiempo, esto es lo que me quedó de la prédica del domingo,
pensando que no era su tiempo, le dijo a su madre que no era su hora. Y bueno, y allí vemos el primer milagro que Jesús hace de convertir el agua en vino, ¿no? Entonces esto me quedó marcado. Cuando tenía 12 años, él pensaba que era su tiempo, pero cuando 18 años más tarde, él pensaba que no era su tiempo. Pero tanto en una ocasión como en la otra, fueron sus padres los que le marcaron a él el tiempo. Y realmente esto es una enseñanza maravillosa para nosotros, porque esto puede marcar nuestras vidas, trascender a nuestras generaciones, cuando uno entiende que necesita la guía de una paternidad puesta por Dios. Tus padres son los que te van a ir guiando. Dios pone padres espirituales, ¿cierto? Tenemos a nuestro Padre Dios celestial y eterno, ¿no es cierto? A Él nos dirigimos como un padre, ¿no? Tenemos una relación padre-hijo, una comunión, podemos hablar con Él todo el tiempo. Tenemos nuestros padres terrenales que Él nos ha puesto también para guiarnos, ¿no? Todos tenemos, o la mayoría, algunos tal vez lo tengan vivos, es una bendición de Dios poder tener a tu papá y a tu mamá. Pero también Dios nos ha puesto padres espirituales para guiarnos, para guiarnos en el camino, para que no nos desviemos, como dice la palabra, ni a derecha ni a izquierda, para que podamos seguir el camino que Dios nos está trazando. Necesitamos de esos padres espirituales. El apóstol Omar nos decía en el día lunes toda la función y todo lo que es un padre para nosotros, ¿verdad? Hizo una lista de muchas cosas y aquel que no pudo verlo, yo le animo a que lo vea, tanto la prédica de nuestro pastor Daniel el domingo como la clase de CAP el lunes, porque están relacionadas. Y el apóstol Omar nos hablaba de la función de un padre espiritual. No voy a repetirte las mismas cosas, simplemente poder rescatar algunas y cómo él nos enseñaba, ¿no? la función de un padre guía, un padre es tu cobertura, un padre te traza el camino, un padre te va preparando en el proceso de crecimiento para que puedas llegar al destino eterno de Dios. Un padre trae el alimento espiritual. Y a esto es lo que yo quiero ir esta noche. Porque con el alimento espiritual que tu padre y tu madre espiritual te dan, ¿no es cierto? Te van preparando en el camino y te van proyectando al propósito que Dios tiene, no solo con tu vida, sino también con las generaciones. Porque no nos olvidemos que no estamos solos, sino que hay generaciones detrás nuestro. Por eso que este es un tema tan importante, porque toda la palabra que recibimos, mi querido, mi querida, toda la palabra que recibís de tus padres espirituales trasciende a tus generaciones. Entonces tenés que tener mucho cuidado con estas cosas, mucho cuidado de ver a quién estás escuchando, si realmente estás haciendo oído a la palabra de Dios que te envía a través de tus padres espirituales. Esto va a traer bendición no solo a tu vida, sino también la de tus generaciones. Dios trabaja de manera generacional, entonces todo no termina en lo que yo pienso o puedo discernir, sino que tengo que recibir la palabra dada por un padre, para que también mis generaciones que siguen después de mí también puedan cumplir el propósito. Entonces no depende mucho de lo que nosotros estamos haciendo hoy. ¿Qué estás haciendo hoy por tus hijos? ¿Qué estás haciendo hoy por tus generaciones? Porque hay muchas cosas en estos tiempos que estamos viviendo que nos pueden confundir
o llegar inclusive a apartarnos del propósito de Dios. Pero cuando uno se mantiene en el camino que el Padre Espiritual está trazando, allí no tenemos oportunidad de perder nada. Tus hijos no se pueden perder. ¿Qué estás haciendo por tus hijos? Hemos hablado desde el principio, desde que empezó esto de la cuarentena, a que no pierdas el tiempo y puedas estar alimentando a tu casa, ¿no? Tu propia casa, tus hijos. Hemos hablado de levantar un altar familiar, hemos hablado de alimentar a tus hijos con la palabra de Dios. No pierdas eso, no pierdas el tiempo de comunión con el Padre, no te distraigas con otras cosas que en lugar de alimentarte solamente pueden enfriarte y traerte confusión. Yo quiero compartir una palabra hoy con todos ustedes, que está en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer en principio desde el versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo aquí hablando a la iglesia de Corinto, entendiendo que todavía eran niños espirituales, que no tenían la suficiente madurez para que él les hable palabras de sabiduría, les dice. Por eso él le dice, cuando fui, no fui con excelencia de palabras y de sabiduría, sino que él fue a hablarles con sencillez, simplemente el Evangelio de Jesucristo, lo que era Jesús crucificado, les dice. Le fue a hablar de salvación, le fue a hablar de lo que después se habla de los primeros rudimentos, ¿no? De lo que necesita un cristiano como primera medida, el poder reconocer al Señor como Salvador, arrepentirse de los pecados. Hace unos días yo podía compartir una palabra acerca del arrepentimiento, hermanos, algo que no podemos perder. No podemos perder de vista el arrepentirnos delante de Dios, tener un corazón humilde y lo suficientemente humilde y sencillo para reconocer cuando hemos pecado, cuando nos hemos desviado, porque a veces venimos bien por el camino, pero en cuanto el camino se te bifurca, metiste la pata. Porque no sabías para dónde ir, porque tenías dos caminos y dijiste, ¿y acá dónde voy? Porque quitaste el oído a los consejos de un padre espiritual. Entonces estamos ahí a pasos de equivocarnos, de errar. Y cuando llegamos nosotros a errar, te estoy hablando esta palabra, porque no solamente erramos de manera personal, sino que el error, el equivocarnos de camino, trasciende a tus generaciones. Y lo que podemos llegar a hacer simplemente es traer confusión a ellos, abortar propósitos, matar sueños de Dios. Es muy delicado lo que estamos hablando en estos días. Porque se necesita de un padre, como estamos hablando, que no venga en principio, como decía mi esposo el otro día, a personas que hace poco tiempo están conociendo el Evangelio.
Un padre sabe hablarles con sencillez y poder decirle cuáles son las primeras cosas que necesita. Sabe que tanto a un niño espiritual como a algunos más maduros, el que va a saber qué alimento necesitan los hijos son los padres. Los padres espirituales saben claramente qué tipo de alimento necesitan los hijos. Aquí Pablo sabía que la iglesia de Corinto no estaba preparada para un buen asado espiritual, sino que necesitaban saber de Jesucristo, de arrepentimiento, de salvación, de lo que era el Cristo crucificado, que era lo que traía a sus vidas y los beneficios que traía a sus vidas el Cristo crucificado y resucitado en gloria. Entonces hoy tenemos que poner la mirada en ese Jesús resucitado y en los beneficios que trae esa resurrección, porque dice la palabra que cuando hemos sido bautizados nosotros hemos también resucitado juntamente con Cristo y hemos venido de muerte espiritual a vida. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que velar y tenemos que cuidar, no perder nuestra salvación por otras cosas externas que no vienen todavía al caso en nuestra vida. ¿Sabe que acá dice, en el versículo 4, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, o sea, tratando de convencer a nadie de nada, de humana sabiduría, cosas que no vienen del Espíritu. Pablo no fue a eso, a tratar de convencer a la gente con palabras de humana sabiduría, sino que, dice, fue con demostración del Espíritu y de poder. Y eso es lo que vos tenés que observar de tus padres espirituales, porque en este tiempo son los ejemplos para tu vida. Y no estoy hablando de que los pastores o los padres sean personas perfectas, no lo somos. Pero son las personas escogidas que Dios ha puesto para guiarte. Entonces dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano querido, tu fe, mi fe, no puede estar fundamentada en la sabiduría humana, en el pensamiento humano, en los ideales de los hombres. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús, en el poder eterno de Dios. Allí tiene que estar tu fe, allí tiene que estar tu mirada. No te desenfoques, no pierdas de vista el propósito eterno de Dios por seguir humana sabiduría. No es el tiempo todavía. Dice la palabra que mi fe tiene que estar, tiene que depender. Mi fe tiene que depender del poder de Dios. Mi fe no puede depender de sabiduría de los hombres, porque la sabiduría humana es pasajera, perece. Los hombres y las mujeres hoy están, mañana no. Pero la palabra de Dios y el poder del Espíritu de Dios permanece para siempre. A Dios sea la gloria por esto. Por eso que nuestra fe tiene que estar fundada en lo que es eterno, no en lo que es pasajero. Los ideales humanos son pasajeros. Allí no puede estar cimentada mi fe. Tiene que estar en el poder eterno de Dios. Entonces, por eso es que necesitamos ir creciendo, ir madurando en las cosas del Dios Altísimo, ir madurando en la palabra, pero esto es un proceso. Nos decía el apóstol Omar que inclusive la relación de padres con hijos espirituales
no es de la noche a la mañana, nuestro crecimiento no es de la noche a la mañana, no es de un día para el otro, ni siquiera es de un año para el otro, sino que el tiempo, muchas veces los años, es lo que nos van llevando al crecimiento, a la madurez perfecta para llegar al propósito de Dios. Y esa madurez es lo que nos va ligando con los padres espirituales. Entonces dice el versículo 6, cuando Pablo le dice, es necesario que yo les hable estas cosas básicas, porque en otras palabras le está diciendo todo, porque todavía son niños. Por eso les dice, tuve mucho, en el versículo 3 dice, tuve mucha debilidad y mucho temor de estar entre ustedes, porque cualquier palabra más de lo que ellos podían recibir podría dañar sus corazones, podría dañar su vida espiritual. Porque no estaban preparados todavía para una palabra de mayor peso espiritual. Entonces, dice en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Yo quiero decirte con esta palabra, hermanos queridos, que solo un padre espiritual sabe bien y conoce qué clase de alimento necesitan los hijos. Aquí nos deja un ejemplo Pablo. Con unos necesitaba hablar de los primeros rudimentos, necesitaba hablar las cosas básicas del Evangelio. Pero eso no quitaba que con otros, dice, sin embargo, con otros podía hablar otras cuestiones que requerían mayor sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y a mí me encanta esta palabra, porque dice, no de este siglo, no habla de la sabiduría humana, ni de la que tenían los príncipes, dice, los gobernantes. No habla de esa sabiduría, sino la sabiduría que venía del reino de Dios. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Sabiduría oculta. Recordá estas dos palabritas. Con los que habían alcanzado madurez, podía el apóstol Pablo hablar de esa sabiduría oculta, o sea, de aquellas cosas que todavía no se le habían revelado a cualquiera. ¿Me entiende? No todos tenemos toda la revelación de la palabra. Entonces, con unos más pequeños, por decirlo así espiritualmente, podía hablar ciertas cosas acerca de Jesucristo. Pero con otros que habían alcanzado cierta madurez, con ellos podía hablar sabiduría y podía hablar de la sabiduría oculta, o sea, de cosas que ya le habían sido reveladas y ellos podían soportar ese peso de esa palabra espiritualmente. Entonces, un padre, hermano, sabe con quién hablar y qué tipo de alimento dar. Por eso, hermanos, tenemos un ejemplo claro, como así también nosotros vamos creciendo y madurando. Hoy podemos nosotros comparar esto con nuestra propia vida, ¿no? Hoy si nosotros le damos carne a un bebé de 3 meses, ¿qué podríamos lograr nosotros? Simplemente indigestarlo y hasta matarlo, porque no está preparado todavía para ese tipo de alimento, ¿verdad? Entonces así también,
Cuando hay un hijo que todavía está inmaduro en las cosas espirituales y trata de hablar o trata de ver estas cosas de la sabiduría oculta, hermano, eso va a afectar su vida espiritual. Hasta podría matar su vida espiritual. ¿Y de qué manera? Es abortando los propósitos de Dios. Simplemente se equivoca en el camino y se aleja. Pero esto no es el propósito de Dios para nosotros. Por eso tengamos mucho cuidado sobre estas cosas. Matar los sueños de Dios. No solo en nuestra vida, sino también en la de mis generaciones. Por eso es que son cosas muy delicadas, que solamente un padre podrá ir guiándote en ellas en el tiempo correcto. El padre que conoce los tiempos. Dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes, o sea, esta sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero estas personas no tenían conocimiento de estas cosas ocultas. Como dice Jeremías 33:3, que tanto conocemos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré aquellas cosas grandes y ocultas que todavía tú no conoces. ¿Por qué? Porque Jeremías todavía estaba inmaduro y había cosas que no le habían sido reveladas. Entonces clamemos al Señor, no solo por nuestras necesidades, sino que nuestra oración también sea que la palabra y lo que Dios quiere sobre nuestras vidas nos sea revelado, hermanos. Necesitamos que Dios se revele a nuestras vidas, pero en las cosas que cada uno necesita a su tiempo. No quieras acelerar el tiempo. Jesús los retó también a sus discípulos por eso. Viene a mi mente cuando Jesús les dice, Jesús resucitado ya, en Hechos capítulo 1, versículo 6, dice que los discípulos le preguntaron, pero Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y él, ¿qué le contestó? No les corresponde a ustedes saber sobre el tiempo y las cosas que el Padre ha fijado bajo su voluntad. Jesús se la hacía corta. A mí muchas veces me han taladrado preguntas y uno trata de responderle de acuerdo a su madurez. Pero Jesús no hacía eso, simplemente decía, todavía, mi hijo, no pregunté esas cosas. Porque no estás preparado para oír la respuesta. Entonces, el Padre sabe lo que tiene que dar como alimento a los hijos. El Padre sabe. Los padres están preparados para eso. Y seguimos entonces 2 Corintios capítulo 2. Vamos al versículo 12 al 15 para cerrar esta noche. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, de lo que Dios nos ha concedido, de eso hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces Pablo está diciendo, todavía hay cosas que no todos van a entender. Hay sabiduría, dice, tenemos la sabiduría que viene de Dios, el Espíritu de Dios, no la sabiduría del mundo.
Y dice, de esas cosas hablamos, de las cosas espirituales que vienen de Dios, que no han sido enseñadas, aprendidas de memoria, de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con mayúscula, o sea, el Espíritu de Dios. Y podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero aquel que todavía no ha madurado, dice que esas cosas son locura. Cuando vos pensás, pero esto que me están diciendo no puede ser, así no es. Son locuras, no las puede entender, porque todavía no ha madurado. Necesitan primero madurar en los primeros rudimentos, en las cosas básicas de la vida del Evangelio, para luego poder entender otras cosas que tengan que ver con la sabiduría oculta que habla Pablo, las cosas que son reveladas. Mientras tanto, aquel que tiene un padre espiritual, si usted considera que la persona que tiene frente es un hombre de Dios, siga allí, no se aleje de esos padres espirituales, manténgase con los padres espirituales que lo van a alimentar, van a cuidar de su vida espiritual, para que usted pueda crecer en el tiempo correcto y prepararlo y proyectarlo para el propósito que Dios tiene con su vida. Y si no tiene usted, aquí hay gente que tal vez no se congrega en ninguna iglesia, no tienen un pastor, no tienen padres espirituales, busque un padre espiritual que pueda prepararlo para lo que Dios quiere con su vida. Busque una cobertura, busque una iglesia donde usted pueda tener la cobertura de padres espirituales y poder prepararse para el propósito, para el sueño que Dios tiene con su vida. Dice el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque es aquella persona que ya ha logrado cierta madurez. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, no les corresponde a ustedes todavía saber esas cosas. Una respuesta áspera. A ustedes no les toca saber el tiempo y la sazón, ustedes se tienen que ocupar de otras cosas. Jesús le estaba dejando luego el gran trabajo de llevar la palabra del Evangelio. Pero bueno, a cada uno lo que le toca. Y todos iremos creciendo y madurando en el Señor, como Dios quiere, en los tiempos que Dios quiere. El apóstol Pablo también tuvo que madurar. Allí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, ¿sabe? Yo se lo voy a leer en una versión un poquito más actual. Dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. No es que no razonaba, no es que no pensaba en la palabra, que no meditaba. Sí lo hacía, pero todavía su mentalidad era como niño. Razonaba como niño. Pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vemos de manera indirecta como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Un día conoceremos de esa sabiduría oculta. Mi conocimiento ahora es imperfecto. Dice en Reina Valera, dice, ahora conozco en parte. Hizo que era un apóstol. Pero todavía no conocía todas las cosas. Ahora conozco en parte. O sea, mi conocimiento por ahora es imperfecto. Pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Gloria a Dios por esta palabra. Porque todos vamos en crecimiento. Lo bueno es que no te detengas. Que no te detengas en una cosa, que
que no te detengas en el crecimiento de Dios. Porque mirando otras cosas, escuchando otras cosas, simplemente te detienen, te frenan en el propósito de Dios. Y ya te digo, no solo a vos, sino también a tus generaciones. No dejes que el enemigo te frene con estas cosas, sino que puedas seguir creciendo, madurando, equipándote con la palabra del Señor para el propósito eterno de Dios. Para eso están los padres espirituales, para ayudarte a lograr ese trabajo. Los padres espirituales te van a dejar un legado espiritual para que puedas luego llegar también a ese propósito. Dios te bendiga en esta noche. Dios te bendiga. Oramos para que esto suceda en tu vida. Quiero dejarte esta palabra, poder hacer una oración y bendecirte. Padre Santo, Dios de la gloria, mi alma te alaba, Señor. Te bendecimos esta noche y te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, que ayude a nuestro crecimiento espiritual. Mi Dios del cielo, gracias por los padres espirituales, por la cobertura que pusiste sobre mi vida, que van a llevarme, Señor, al crecimiento y van a proyectarme al propósito que tú tienes, no solo conmigo, sino también con mis hijos y los hijos de mis hijos. Padre Santo, te doy gracias. Pido que tú nos des sabiduría y revelación cada día, conforme a los tiempos que tú tienes preparados para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia amada de Chabás. Extrañamos mucho a todos los hermanos. Así que bueno, les enviamos bendiciones abundantes para cada uno de nuestros amados hermanos en Chabás. Y para todos los que han escuchado esta palabra del Señor, les bendiga en abundancia. Un beso grande para todos. Bendiciones.